Aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios, maravilloso y eterno. El Señor nos visitó hoy. ¿Cuántos lo sintieron? Amén. Su presencia era tan fuerte que lo único que uno puede hacer es llorar y llorar y llorar. Amén. O reír otros. Amén. Pero su presencia estaba. Él se estaba paseando en medio de su pueblo hoy. Aleluya. Bueno, mis hermanos, gloria a Dios. Cuando la pastora me dio esa bendición, como siempre casi yo me desmayo, me da de todo. Cada vez que me dice la pastora que tengo que predicar, me da una cosa que no sé qué hacer. Y bendigo el nombre de Dios porque Dios me estaba dando un tema en estos días y yo pensé que era para los jóvenes, para las clases de nosotros los días jueves en online. Y yo dije, ay Señor, qué bonito, sí, voy a hablar con ellos de esto. Y cuando la pastora me llama en medio de semana y me dice, tu pastor dice que traigas la palabra. Yo dije, ay Señor Jesús, ya me la diste, amén, amén. Yo le dije, amén pastora, no se preocupe, amén. Bueno, y así fue que comenzó este tema, amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Este tema se llama La cruz, lo que hemos olvidado. Amén. Porque yo le estaba haciendo unas preguntas al Señor y el Señor, como siempre, no tarda en responder a sus hijos. Entonces era con la cruz el tema que le quería hablar a los jóvenes y lo que es la cruz, el significado de la cruz y enseñarle a los jóvenes y aprendiendo juntos que es la cruz. Pero el Señor me dijo, sí, habla la cruz, pero no como le vas a hablar a los jóvenes. La cruz, lo que se ha olvidado, tú, yo, la iglesia. Amén. Y vamos a Juan 19, 16 y 17. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 16 y 17. Hoy día vamos a leer un poquito la Biblia. Juan 19, 16 y 17 dice así. Entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo sacaron. Llevando él, o sea Jesús, su cruz hasta el lugar que se llama la calavera y que en hebreo se dice Gólgota. Amén. Puede sentarse. Yo le doy gracias al Señor por esto, porque en verdad fue, primeramente, hermano, cuando una persona predica aquí, hay mucho temor, mucho respeto y la palabra primero habla a uno y después a los demás. Es como que Dios te desnuda primero a ti y te dice, mira lo que yo quiero, o mira lo que yo tengo, o mira lo que tienes que hacer. Amén. Dice la palabra que entonces lo entregaron a ellos para que fuera crucificado, ¿verdad? Los sumos sacerdotes entregaron a Jesús. Esta es la parte cuando Jesús está siendo crucificado. Pero a mí me llamó la atención de algo, hermanos, que dice en el versículo 17, llevando él su cruz hasta el lugar que se llama la calavera o el Gólgota. Dice, hoy en día la mayoría de las personas cristianas y la iglesia en general se ha olvidado de la cruz. Nosotros nos hemos olvidado del significado de la cruz, de lo que es la cruz. El contenido, el valor, el porqué de la cruz, la asignación de Jesús o el propósito de Jesús era la cruz. Morir para que tú y la iglesia, cada uno de nosotros vivamos en Él. Nosotros vemos que el Señor Jesús tomó su cruz. Hermano, muchos de nosotros, los hermanos, los cristianos, mucho la iglesia no quiere llevar la cruz. Quiere las añadiduras, quiere la bendición del dinero, del vivir bien, de tener una mansión, tener el carro último modelo, tener un aeropuerto, un jet, un barco. Hermanos, no creo que eso sea malo. El problema es que ese no es el objetivo de Cristo. Amén. El siervo estaba, yo dije, wow, un poquito más y ya yo lo dejo predicar a mi hermano Enrique.
porque ya estaba diciendo cosas del mensaje. Yo dije, uy, ya que nomás quede el hermano Enrique predicando. Y podemos ver, ¿no?, que el Señor Jesús no fue así. ¿Cuántos de ustedes conocen la vida de Jesús a través de los evangelios? ¿Cuántos de ustedes han leído el evangelio? El Señor Jesús dice que no tenía ni dónde recostarse. El Señor Jesús no tenía un lugar donde estar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él vino en una misión, algo fijo, un objetivo Él tenía, y era la salvación de cada uno de nosotros. El Señor Jesús Él llevó su cruz. Nadie la llevó por Él, excepto en un momento determinado que vino un tal Simón y dice que le obligaron los romanos a llevar la cruz de Jesús. Le obligaron. Pero yo quiero hablar cuando el Señor Jesús decide tomar su cruz. Y esto no venía del momento que el Señor Jesús lo iban a crucificar. Esto venía desde la eternidad. Ya había un plan desde la eternidad, ¿verdad? Ya era desde la eternidad que esto estaba designado para Jesús. Y Jesús nunca se negó. Amén. Vamos a ver que la cruz, ¿qué era la cruz? Conforme a Deuteronomio 21, 22 y 23. Vamos para Deuteronomio 21, el capítulo 21, versos 22 y 23. Amén. Y dice así. Deuteronomio, perdón. Me fue a Levítico. Deuteronomio 21. Y el 23. Amén. Y dice así: si un hombre, esto es lo que es la cruz en el Antiguo Testamento. Si un hombre es culpable de un pecado que amerite muerte, será colgado de un madero para darle muerte. Esta versión es la versión pechita, la suya es decir un poquito diferente. Dice el 23. Pero no dejarás que su cadáver pase la noche en el madero, sino que lo enterrarás el mismo día, porque el que blasfeme contra Dios será colgado. No contaminarás tu tierra, la cual Yahweh, tu Dios, te ha dado por heredad. Esto no le parece al Señor Jesús cuando fue crucificado y dice que ya apenas Él, antes de que acabe el Sabbat, Él fue bajado y fue puesto en sepulcro, ¿no? Aquí se cumple esa palabra. Pero yo quiero que usted vea qué es lo que pasó. ¿Por qué? El que es culpable de pecado, que amerite muerte, será colgado de un madero para darle muerte. Eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer por ti y por mí. Por eso dice la palabra que Él fue colgado, porque el pecado que nosotros traímos desde el tiempo de Adán, nosotros fuimos sellados con un pecado, el pecado de la desobediencia. Y por lo tanto Dios alejó en la descendencia de Adán y de Eva su rostro. ¿Y quién es la descendencia de Adán y Eva? Nosotros. Nosotros somos descendencia de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros padres que llenaron la tierra. Cuando Adán pecó y pecó Eva, nosotros, aunque no quisimos, pecamos también. Estamos incluidos en eso. Por eso Señor Jesús tuvo que morir en una cruz para que tú y yo podamos llegar a otro nivel, salir del pecado y entrar a vida, salir de muerte y entrar a salvación. Por eso es importante poder entender esto de que Él fue clavado en un madero, es decir, en una cruz, ¿verdad? Entonces dice, por un solo hombre culpable, el pecado ameritó muerte y ser colgado para darle muerte. O sea, no era que era ser colgado para que sea visto, era ser colgado para darle muerte, es decir, que tenía que morirse ahí. Se dice que la muerte en una cruz es la muerte más horrenda. Especialmente los romanos hicieron que el clavar a alguien en una cruz sea bien tortuoso, fuera más doloroso. Ellos lo pusieron a otro nivel cuando eran colgados en un madero.
Podemos ver también que Dios dijo para que no contamine, para que no se contamine la tierra, tenía que morir en un madero. Pero la tierra ya estaba contaminada por el pecado de Adán. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Jesús mismo tomó su cruz. Él era el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el autor de la vida, por quien todo fue hecho para Él y por Él. Ese era Jesús en el cielo. Y al hacerse pecado por nosotros, al hacerse culpable por nosotros, Él vino a hacerse maldición. Y en Gálatas, yo quiero leerles Gálatas 3:13. En la carta a los Gálatas hay una explicación más profunda de lo que es la cruz. Gálatas 3:13. Perdón. Gálatas 3:13. Amén. Dice así. La verdad es que con una mano a veces es un poquito difícil. Amén. Dice que Él se hizo pecado por nosotros, ¿verdad? Gracias. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué se hizo el Señor Jesús en la cruz? El Señor Jesús se hizo una maldición por ti y por mí. Maldición, dice, porque escrito está en Deuteronomio, ¿verdad? Maldito cualquiera que es colgado en un madero. Es decir, el autor y consumador de la vida, el Hijo del Dios viviente, el Verbo hecho carne, el autor, el que dio vida, el que tiene vida en sí mismo. Dice, porque por Él fueron hechos todo lo que existe en esta tierra, en las galaxias, fue hecho para Él, por Él, de parte del Padre, de Adonai. Porque entonces Él viene a hacerse por nosotros una maldición. Vino a pagar algo que ni tú ni yo nunca jamás íbamos a poder dar la talla de pagarla. Es como una deuda, es como que tu vida tiene un precio. Ponle trillones de billones de dólares. Ponle que tengas billones, trillones de euros tu vida y tú tenías una cuenta que pagar y no la pudiste pagar. Y por eso Jesús se vino a hacer maldición y dijo, yo me llevo la maldición de ustedes en la cruz. Yo me hago maldición por amor al Padre. Él lo hizo por amor al Padre y ahí rompió la desobediencia de Adán y de Eva cuando Él se hizo obediente y se sometió al Padre para morir en la cruz. Horrenda muerte, dice la palabra, que era la cruz. Entonces podemos ver esto, ¿no? Que en Gálatas 3:13 Él se hizo así para que nosotros podamos ser libres, para que nosotros podamos ya no ser esclavos, para que nosotros ya no tengamos que pagar ese precio, ¿no? De el pecado. Pero he aquí que eso no termina así. Jesús no se escatimó a sí mismo por ser Él el Hijo de Dios, del Dios vivo, del Todopoderoso, sino que se humilló hasta lo sumo y tomó su cruz. Él tomó su cruz, esa fue una humillación para Él. Pero ¿sabes qué? Él no la hizo con desprecio, Él la hizo con amor. Él sabía lo que estaba haciendo, Él sabía, porque alguien le dijo ahí, Señor, no mueras, yo te voy a defender. Y Él le dijo, no, yo no necesito. Si yo quiero, le digo al Padre que envíe legiones de ángeles, millones de ángeles que me vengan a ayudar. Él tenía la autoridad para hacerlo, pero Él dijo, ¿sabes qué? No, por amor a ustedes, yo voy a humillarme hasta lo sumo, hasta la muerte, ¿verdad? Entonces Él tomó su cruz, caminó Jesús en su propósito, la cruz hasta la crucifixión. Lo clavaron de sus pies, de sus manos, le colocaron una corona de espina, la luz que vino a alumbrar al hombre clavado en una cruz. Se hizo maldición, se hizo maldito porque tú y yo éramos malditos, porque éramos pecadores, porque vivíamos en el pecado. La maldición del pecado era lo que teníamos. Esta maldición del pecado es en contra de Dios, pero Jesús
pero Jesús cumplió. Y está escrito como prueba inmutable que él, Jesús, pagó el precio que el Padre pidió. ¿Y dónde está eso? En Juan 3:16. Vamos a leer el Evangelio de Juan 3:16, que dice así. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, el único de su especie, el único en deidad, el único, no hay otro como Jesús. Familia, no hay otro como Jesús. Jesús es único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el número 17 que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces tenemos aquí esa salvedad para el mundo, no solamente para nosotros, hermanos. Hay almas afuera que caminan en pecado, en destrucción, en soledad, en tantas cosas que el Satanás los ha envuelto. Y nosotros tenemos que coger nuestra cruz. Y esa es la parte que la iglesia se ha olvidado. La iglesia se ha olvidado de pagar el precio, de tomar la cruz, de ir para la salvación de las almas, de ir al mendigo, al necesitado, al drogadicto, al borracho, al alcohólico, al adúltero. Quieren llenar las iglesias, quieren ser megas iglesias, pero no quieren pagar el precio. ¿De qué sirve que la iglesia esté llena de almas si ninguna de esas almas ni siquiera Cristo le ha amanecido? Hermanos, esto es serio. La venida de Cristo está prontísima. ¿Qué es lo que el Señor va a encontrar cuando Él venga por su iglesia? Encontrará una iglesia llena de poder, como era la iglesia en Hechos, una iglesia que tenía poder y autoridad, no para quitar dinero, no, hermanos, poder y autoridad para reprender y echar fuera demonios y que los demonios huyan. Esa es la autoridad de la iglesia. No es tener megas iglesias, gastar el dinero en tonterías. El dinero que entra a la iglesia es santo, es de Cristo, es para su obra, es para el necesitado. Para eso uno diezma, ofrenda para la iglesia, para ponerla bonita, sí, pero también, hermanos, hay un pueblo afuera que se está perdiendo y la iglesia está bien cómoda haciendo cosas que Dios nunca llamó a la iglesia a hacer. Por eso dice que el día que Él venga, nos va a llamar y va a decir, ¿qué hiciste? O no, en tu nombre eché fuera demonios, hice esto. Dios le va a decir, el Señor Jesús le va a decir, ¿sabes qué? Apártate de mí, no te conozco, yo no sé quién tú eres. ¿Por qué? Porque no viviste lo que Dios dijo, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Yo no puedo decirle a Dios, voy a poner un ejemplo, decirle a Lorna, ay Lorna, ora por mí. Y Lorna dice, yo voy a orar por ti, ¿qué te pasa? Me pasa esto, ora por mí. Y mientras yo me voy al cine, yo me voy aquí, acá, me voy de vacaciones, todo esto, y después llamo, Lorna, sigue orando por mí. Y Lorna puede orar por mí, conforme el Espíritu le diga, pero la que siente la necesidad soy yo. Yo sé lo que estoy pasando. Yo puedo gemir mejor que mi hermana. No digo que no me ayude la oración de ella, me ayuda. Pero no hay mejor que la oración tuya misma. La que tú gimes, clamas, te tiras al piso, le pides a Dios misericordia, ayuda, socorro, la salida para lo que estás viviendo. Esa es, toma tu cruz y sígueme. Nosotros tenemos que hacer, como decía el siervo del viernes, muy bonito el ejemplo, que él le decía, si el hermano tiene una necesidad, yo le doy la mitad, el resto, que él pague el precio. Amén, hermanos, porque no podemos, no es que no se deba, es que la carne se malacostumbra tan rápido y tengo una necesidad y voy donde la pastora, tengo una necesidad, yo necesito tanto de dinero. Oye, trabaja, amén. Trabaja, tenemos que trabajar. Es un ejemplo que les estoy dando, porque la pastora no puede suplir todas tus necesidades. Ella como pastora y el pastor René tienen su casa, su familia, sus propias necesidades, sus propias cosas. Yo soy una oveja, yo necesito antes ayudar a los pastores.
Amén, porque para eso es que Dios nos ha llamado. Nosotros tenemos que saber tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Eso es importante, hermanos, el saber, toma tu cruz y sígueme. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Toma tu cruz y sígueme. La cruz de cada día, todo lo que tú pasas, todo lo que tú vives, todo lo que te está pasando, esa es tu cruz. Síguelo a Jesús a través de ¿qué? Oración, a través de ayunos, a través de alabanza, a través de prédica. Congrégate. No hay nada más hermoso, hermanos, que cuando tú estás pasando una prueba, tú vengas a la iglesia. Ven más. Cuando tú no quieras venir, es cuando tú te tienes que imponer más el venir. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no quieres venir, tenlo por seguro que ese día Dios tiene algo especial para ti. Y como ya el enemigo sabe que Dios va a repartir cosas, dice, espérate, a esta no la dejo, esta no se va a poner en esa bendición, no se la voy a dar. Y puede ser ese día que Dios te dice, ven, reúnete, puede ser ese el último día que tú tenías esa prueba. El último día, ya era tu salida, pero te quedaste. Y el Señor, le digo porque es una gran realidad, ya yo he vivido eso, yo sé lo que es quedarme en la casa y no querer ir a la iglesia cuando estoy en prueba. Eso es lo que a uno le da. Esa es la gran verdad de nuestra carne. Oh, yo no siento ir hoy día. Yo tengo tantos problemas, esta prueba me está matando, yo mejor me quedo. Un pastor amigo mío de Ecuador me decía a mí una vez, yo todavía no me congregaba aquí, me decía él, hija, ahorita que estás pasando eso, no te quedes en la casa, ve a la iglesia, ve a ayudar, ve a hacer esto, ve a hacer el otro, no te quedes en la casa. No lo hagas. Cuando tú estás en prueba, no te quedes en la casa. Busca estar con tus hermanos, busca estar en la iglesia, comparte con ellos, reúnete con ellos, no pierdas un culto, porque ahí Dios comienza a sanar y edificar tu vida y hacer de esa prueba una bendición para ti. Amén. Entonces podemos ver esa parte, que de tal manera Dios nos amó, ¿verdad? No dejando nada. Dios se entregó totalmente en Cristo. El Padre que le pidió al Hijo hasta hacerse maldición. Esto fue el Padre que le dijo a Jesús. Esto no vino de Jesús. Entendamos, hermano, que Adonai, Elohim, el Dios eterno, Yahweh, el Padre, le dijo a su Hijo, a su único, ve a la tierra y hazte maldición por esta generación, por esta gente que está hecha a mi imagen y a mi semejanza. Amén. Eso fue lo que hizo el Padre. Por eso el Padre lo mandó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que al morir Jesús, cumplió la voluntad del papá. Lo que papá le dijo que haga, él lo hizo. Y lo hizo con tanto amor, hermanos, que él se dejó clavar sus manos, clavar sus pies y ponerse una espina una corona de espinas, la cabeza, donde están tus pensamientos, tus batallas más grandes. Todas tus cosas están en tu mente. Es la mente la que toma muchas veces el control de tu estado de ánimo. En la psicología se ve así, pero en lo espiritual, la mente, dice, por eso la mente de Cristo tenemos que pedir siempre a Dios, una mente renovada por el poder del Espíritu Santo. Tus manos son tus obras, tu accionar fueron clavadas en la cruz para que el Señor se glorifique, y tus pies, que es el caminar, es para que no te vayas donde quieras, es para que seas guiada por el Espíritu Santo. Vete aquí, allá no vayas, quédate aquí, muévete allá, porque nosotros somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Esa es la parte de la cruz, que nosotros sigamos a Dios todos los días. Nosotros tenemos que ser renovados cada día, hermanos, porque cada día trae su propio afán, cada día trae su propia prueba. Tú tienes que ser renovado día a día. No es que, soy renovado solamente cuando acepto a Cristo. No, nosotros tenemos que ser renovados nuestra mente y nuestro corazón todos los días. Todos los días Dios tiene que tener un encuentro con nosotros, un encuentro personal diario, que es la oración, donde yo le digo a Dios cómo estoy, cómo me siento, lo mal, lo bien que me fue, las frustraciones que tengo de mi trabajo, de mi casa, de lo que sea.
tú tienes, eso se llama un uno a uno con Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros lo vivamos todos los días. No es solamente porque vinimos a Cristo, lo aceptamos un día y se quedó ahí. No, esto es una constante, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Cada vez que nos metemos en el Señor, cada vez que buscamos de su presencia, nos llena, nos nutre, nos da fuerzas nuevas, porque el mundo te come afuera, hermano. El mundo te quita las ganas de todo. Uno llega cansado. Tú solamente ves aquí, hoy en día, en Nueva York, solamente huele a marihuana, apesta marihuana en el bus, en lo que tú caminas. Ya tú no puedes ni respirar un aire fresco porque por ahí te viene una cuestión apestosísima. Hermanos, niños drogándose, jóvenes drogándose, muchachos malcriados siendo irreverentes y irrespetuosos con los ancianos. Hermanos, estamos en un mundo donde hay veces yo le digo, uy Señor, yo creo que ya tú debes de venir, Padre. Estas cosas se están poniendo cada día peor. Y la Biblia lo dice, que no nos asombremos. Todo lo que está en la Biblia es una gran verdad. Este es el comienzo, el principio de dolores, porque se tiene que cumplir lo que dice la palabra, que los hombres serán amadores de sí mismos, y eso es lo que uno ve, ávaros, serán ávaros, irrespetuosos. Ahí está. Todo eso está en la Biblia de cómo será la generación que vendrá. Pero he aquí Cristo ha levantado una iglesia para parar, para detener hasta que la iglesia será levantada. Todavía hay esperanza, hermanos. Mientras la iglesia está aquí, hay esperanza. Una vez que nosotros nos vamos con Cristo, ahí comenzó el caos. Ya no hay Espíritu Santo y solamente será Dios con Israel. Porque los gentiles tuvieron más de 2500 años donde Dios trató, donde Dios llamó. Yo le decía hoy día a mi hermana, le digo, oye, qué malos que somos nosotros los gentiles, como Dios dice, ¿no? Dios ha tratado con nosotros 2500 años y aún todavía no se arrepienten bien. Le digo, no nos arrepentimos bien. Sigue el trato, pero Israel dice que cuando el Señor los toque, ellos se van a convertir así. Así se van a convertir ellos. Y nosotros, 2500 años de el Espíritu Santo tratando, Dios llamando, y el hombre a oídos sordos. Vemos la otra parte de la cruz. Amén. La otra parte de la cruz que Dios me mostraba era la cruz, o a través de la cruz nosotros tenemos la salvación. A través de la cruz, ¿verdad? Y en la cruz hay el llamado. El llamado tiene su propia cruz. La cruz en el ministerio. Son tres cosas que Dios me habló. La salvación, que es la que estábamos hablando. La salvación es gratis. Hermanos, es gratuita. Ven a Cristo, acéptalo, no te cuesta nada, porque Cristo pagó en la cruz tu salvación. ¿Tú sabes cuál es el problema de la salvación? Es mantenerte firme hasta que Él venga. Esa parte tú tienes que poner el 50% y el Espíritu Santo el otro 50%. Amén, porque dice que solos no podemos hacer nada, pero no puedo dejar que el Espíritu Santo lo haga todo. El Espíritu Santo necesita mi 50%. Amén. Voy a poner un ejemplo. Una mujer está embarazada y va a dar a luz, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer la mujer para que el niño salga? Tiene que pujar. Si la mujer no puja, los doctores se alarman. Si la mujer se duerme en medio del parto, los doctores se alarman porque puede haber muerte para ella, la madre o el niño. Así es en lo espiritual, así es la salvación. Nosotros tenemos que dar al 50% y el 50% viene del Espíritu Santo gratuitamente. Pero tú y yo tenemos que pagar el precio de mantenernos firmes hacia adelante, siguiendo la meta, como dijo el apóstol Pablo, camino hacia adelante, sin retroceder, camino hacia algo fijo, algo me está esperando más allá. Yo camino para Cristo, porque Cristo está allá. Cristo me dice, ven, camina, yo estoy contigo, no te he dejado, no te dejaré. A veces nosotros se nos olvida, y cuando pasamos en una prueba, sentimos que nos morimos, que es lo último que pasamos, pero hey, el Señor Jesús dice, yo estoy contigo.
yo estoy contigo, no tengas miedo, yo estoy contigo, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, wow, Señor, tú estás conmigo, yo no te siento. Es que no es eso, es que tu fe tiene que saber que Él está contigo, que no te ha dejado, porque Dios no miente. Hermanos, lo digo porque ya yo he vivido partes, todavía me falta vivir muchas cosas, pero es verdad, cuando tú estás pasando una prueba, tú te sientes así. ¿Quién no se ha sentido así? Yo estoy solo, como que el Señor no me habla, como que, yo no sé, pero a mí cuando he pasado pruebas he sentido como que Dios no me habla, y a mí eso me preocupa. Yo digo, Señor, ¿dónde estás? Yo me siento sola, Dios mío, Señor Jesús, ayúdame. ¿Estás aquí? ¿No estás aquí? ¿Estás aquí conmigo? Y son cosas, ¿por qué? Porque nosotros somos humanos, ¿verdad? Pero la Biblia dice, ahí es donde viene tu fe en acción. Cuando la Biblia dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo estaré contigo. Y es aún más allá de la muerte voy a estar contigo. Entonces ahí viene tu fe y dice, no, escrito está, Él está conmigo. No lo veo, no lo siento porque mi dolor es grande, es grave, pero Él está conmigo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner siempre, hermano. Metámonos eso en el corazón. No importa la prueba que tú estés pasando, Él no te abandona. Él no te deja tirado en medio camino. Él está ahí, dándote la mano, jalándote, ayudándote, diciéndote avanza, avanza, yo estoy contigo. Que no te ciegue lo que te está pasando, no importa. Yo soy luz en medio de la oscuridad. Ese es nuestro Cristo. Amén. Y la cruz en el Gólgota, que en hebreo, Gólgota en hebreo, pero en español calavera, ¿verdad? En la cruz, hermanos, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, dice que habían dos personas, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y Él era el centro, Él estaba en el centro. La salvación está en el centro. Jesús era la salvación, Él estaba en el centro. A su lado estaban dos ladrones. Esto fue lo que Dios me dijo, me ministró a mí. Al lado estaba el llamado y en el otro lado estaba el ministerio. Amén. Yo le dije, no entiendo. Y otra vez el Señor me dijo, el llamado y el ministerio, dos cosas diferentes. Yo soy la salvación. Jesús es la salvación. Él es el único que nos da salvación, nadie más. No hay nada creado en la tierra ni debajo de la tierra que te dé una salvación tan grande como la que es Jesús. Jesús mismo es la salvación. Y en estos dos hombres, en Juan 8:12, cuando el Señor Jesús dijo, el que me sigue, Juan, déjeme leerlo porque yo lo puse así, ¿no? Juan 8:12. Dice, y habló Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbrera o la luz de la vida. Amén. Podemos ver aquí que el seguir a Cristo, ¿verdad? Nosotros le seguimos a Cristo, pero en nosotros nace la luz. El seguir a Cristo, por eso les digo, no va a ser fácil. El soportar las adversidades como un buen soldado, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, los soldados en la guerra, cuando se enfrentan a cosas, en lo que sea que hagan, ellos no se echan para atrás. Tú no has visto un soldado que se retroceda y se vaya al bando contrario. Tú no has visto ningún soldado eso. Tú lo has visto, el soldado se queda parado ahí. Si tiene que morir, muere. Por amor al llamado que le hicieron. Amén. Porque le llamaron y él fue. Él fue voluntariamente. Un joven va voluntariamente a servir a los Estados Unidos o a cualquier parte del Army o de las Fuerzas Armadas de su nación. Los llaman y ellos van y se presentan. Así es con Cristo. Por eso Él dice, soportando las adversidades, en 2 de Timoteo 2:3. 2 de Timoteo 2:3 dice así. Dice, soporta las adversidades como buen soldado de Jesucristo. Así dice la palabra, soporta. Hay algo que el Señor dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Soporta.
iglesia, nosotros tenemos que soportar como buenos soldados. Esa es la única forma que Dios nos va a etiquetar. Eres un buen soldado porque soportaste, no te diste por vencido, tus manos no decayeron, me buscaste, viniste a mí, yo te fortalecí. Y eso es lo que Dios quiere. No podemos descuidar esta salvación tan grande. Nosotros tenemos que tener cuidado. La salvación es gratis, gratuita, como tú lo quieras ver. De verdad no te cuesta nada. Pero el mantenerte, sí. Jesús le dijo a sus seguidores en Mateo 16, 24. Se los voy a leer. Mateo 16, 24. Y esto es parte del ministerio. Mateo 16, 24, dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién le dijo? ¿Al mundano? ¿Al que no tiene a Cristo? No, le dijo a sus discípulos, a sus seguidores, aquellos que han dicho, yo soy de Cristo, yo vivo para Cristo, yo he aceptado a Cristo en mi vida. A esos le dijo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Amén. Entonces ya aquí Dios escala algo más. Niégate o niéguense a sí mismo. Toma tu cruz y sígueme. Tiene que haber una negación de parte de nosotros, hermanos. No una negación a Él. No. Y la gente lo hace al contrario. Aquí yo voy a hablar es a la iglesia, a los convertidos. Cuando Dios te llama para un servicio, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace. Y Dios te dice eso. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, porque no va a ser fácil, y simplemente sígueme. Pero ese toma tu cruz en el dentro del llamado, después hablo del ministerio, dentro del llamado, es que si el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso te está diciendo, ven, yo te quiero aquí, sírveme en la guitarra, sírveme en la alabanza, sírveme limpiando la iglesia, sírveme limpiando el baño, sírveme limpiando, cargando, haciendo esto, el otro. Ven, sírveme, dile al pastor en qué te puedo ayudar, pastor. Eso es lo que quiere el Señor. Niégate a ti mismo. Sal de tu comodidad. Porque ¿quién no viene cansado de un trabajo? Todos los que trabajamos. Yo a veces no me siento ni los pies. Pero hay que ir a la iglesia. Amén. Los días viernes yo a veces le digo, Señor, yo salgo orando y digo, Dios mío, que no pase nada en los trenes, por favor, Señor. Los martes y los viernes donde los trenes están más locos que nunca. El lunes está bueno, el miércoles, el jueves, pero el martes y el viernes que tengo que venir a la iglesia temprano es donde los trenes atrasados, cancelados, stand-by, no hay tren, cancelo. Y yo a veces le digo, Lorna, hay problema con los trenes porque ella sale más tarde. Lorna, hay problemas con los trenes. Tengo que venirme por el otro lado. Entonces digo, ay Señor, no, pero yo voy, tengo que llegar temprano, tengo que llegar antes de tal hora para poder, aunque sea bañarme y venirme a la iglesia. Entonces siempre hay problemas los viernes. Ya ni me sorprendo, digo, ay, ahora qué le pasa a este tren el viernes. Hay veces cojo el que viene a New Jersey, a la parte de Penn Station de Newark, para de ahí coger el tren chiquito, porque hay uno que me deja por la casa ahí mismito y yo camino. Ya del New Jersey Transit, pero a veces justo ese está cancelado, ¿verdad? Cancelado, stand-by, vuelven a cancelarlo, viene el otro cancelado, y cuando usted se da cuenta, eso está repleto de gente que cuando vamos como sardinas y así todo, que no hay espacio ni para respirar. Pero siempre yo digo, Señor, no puede ser, no, Señor, por favor, ayúdanos, disipa todo esto, arregla los trenes, no sé, que si alguien se tiró del tren, mi hermano, siempre pasa algo esos 2 días, pero yo estoy orando a Dios para que se acomode todo. Si no es mucha calor, es mucha lluvia, si no es nieve, pero siempre pasa algo. Amén. Entonces nosotros tenemos que negarnos a uno mismo. Tomo mi cruz, sí Señor, tú me llamaste, yo te sigo. Tú me llamaste, yo te sigo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Dios te está llamando a hacer algo para Él. No le digas no al que te creó, al que te hizo, al que te formó desde el vientre de tu madre. Dios está llamando gente está llamando, porque una cosa es el llamado, otra cosa ya es el ministerio. Dios te llama, pero aquí tú decides. Aquí hay un libre albedrío también como la salvación. Dios te llama, ven, sírveme. Tú decides, ¿le sirvo o no le sirvo?
Dios no te obliga tampoco a servirle, porque si tú no lo quieres, Dios levanta 3 más que lo van a hacer mejor que uno. Amén. Dios no se hace problema. La bendición es para nosotros. Amén. Es una bendición que Dios te haga un llamado y tu corazón se derrita por ese llamado. Tu corazón quiera, anhele ese llamado. Tu corazón se deje guiar por el Espíritu para ese llamado. Eso es lo que Dios quiere. ¿Tú te crees que el apóstol Pablo, cuando Dios le dio el llamado, lo dejó ciego? ¿Tú te crees que ese hombre le dijo no a Dios? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo el Señor Jesús, yo soy Jesús de Nazaret, el que tú persigues. Ese hombre era un criminal. Ese hombre era malo, Saulo de Tarso. Cuando Dios le cambió el nombre y cuando Dios le hizo el apóstol de los gentiles, ese hombre cambió su visión, su corazón, todo su ser. Hizo sí al llamado. Le dijo, sí, yo voy. Y no hubo, hasta aquí, yo no sé, pero yo creo que ese ocupó el lugar de Judas. Yo estoy 100% segura que el vacío que Judas dejó, lo ocupó Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el que dijo un día, yo soy abortivo, porque a mí Cristo se me presentó a lo último. Imagínense qué amor, y fue el hombre. Miren, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que Dios necesita más de 1 millón de gente para cambiar el mundo. A mí la Biblia me enseña lo contrario. Jesús necesitó 12, solo 12. Y de los 12, con 11 trabajó. Y de los 11 trabajó solamente con Pedro, que edificó la iglesia, y con Pablo, que fue el de los gentiles, y con Juan. Hubieron poquitos los que fueron con Jesús para conquistar el mundo, para Él mismo, para Cristo, para Dios, para el Padre. Usó unos cuantos de sus discípulos. Vamos a ponerle que fueron los 12. Con 12 hombres revolucionó el mundo el Señor Jesús. No necesitó 20, ni 30, ni 100, ni 1000. Él necesitó solamente 12. Y hubo el cambio que hasta hoy se ve. Amén, porque nosotros somos de los que vienen de Pablo, porque Pablo fue a Roma y predicó y ahí hubo un avivamiento y nosotros venimos de esa área, de esa parte. Amén, nosotros somos los redimidos por Cristo a través de un hombre que le dijo sí a Dios. Entonces, ahí vemos esa parte, ¿verdad? Amén. A mí me encanta, a mí una de las vidas que me gusta mucho después de Jesús y del Antiguo Testamento, unas personas, es de Saulo de Tarso. Cómo Dios le dio la convicción a ese hombre, a ese varón, para ser el apóstol de esa talla, ¿no? ¿Quién no quisiera, imagínense, ese hombre, Dios se lo llevó al tercer cielo, le mostró cosas que no pudo decir porque dijo que nosotros no íbamos a entender por nuestra naturaleza. Amén. Entonces vemos esta parte en cuanto al llamado, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús mismo le dijo, ¿verdad? Venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Hay que mantener y cuidar, mantenernos en esta carrera, paso a paso, sin correr, porque sabes que, hermano, el reino de los cielos, con Dios tú no puedes correr, esto es resistir. Yo voy paso a paso. Yo no puedo ir como loca corriendo en las cosas de Dios, no, esto es pausado, porque Dios tiene que obrar en mí, Dios tiene que trabajar en mí, amén. Yo no puedo hacer cosas que Dios no me ha mandado a hacer. Dios tiene que primero trabajar en mí y yo tengo que mantenerme y cuidarme en esta carrera del evangelio, amén, porque es una carrera. Esto es una carrera, es lenta pero segura, porque tenemos que tener resistencia, el resistir. Jesús ya venció, dice el Señor Jesús, yo vencí, dice, y con ustedes estoy. Gracias, tenemos la gracia para ayudarnos, tenemos la fe, tenemos el amor. Amén. Eso es lo que Dios me da, la resistencia a Jesús mismo, la gracia, la fe y el amor para avanzar, para mantenernos en este camino maravilloso, para que tú pongas atención al llamado que Dios te está haciendo. En Colosenses 2:8, déjame ver, bueno, vamos a leer, yo les dije bastante la palabra. Colosenses 2:8
hasta el 15. Dice así, dice, tengan cuidado de que nadie los dañe mediante filosofías y vanos engaños, de acuerdo a la enseñanza de hombres, según las cosas elementales del mundo y no conforme a Cristo. Si ven, no conforme a Cristo, tenemos que cuidarnos. Dice, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes también han alcanzado en él la plenitud, porque él es la cabeza de todos los principados y dominios. Y en él fueron circuncidados como una circuncisión no hecha por mano, para quitar la carne de pecados mediante la circuncisión de Cristo. Y fueron sepultados con él en el bautismo, por el cual resucitaron con él, porque creyeron en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Amén. Y dice, y ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio la vida con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era adverso, quitando de en medio y clavándolo en su cruz. Amén. Habiendo despojado de su cuerpo, exhibió a los principados y poderes, humillándolos públicamente en su persona. Por eso le digo, el mantenernos es importante, porque ya el Señor lo hizo. Amén. Y cuando Dios te llama, Dios te está dando la victoria desde ya, porque Él ya lo hizo. No tenemos por qué tener miedo. Amén. Yo no te voy a decir que a un llamado tú digas, no sé, ay, Dios me está llamando, ay, no sé. Dios te está llamando, no es que no sabes, Dios te llama, Dios nos llama a todos en algo y para algo. Amén. Ahora vamos a ver la cruz en el, antes que pase ahí, dice, el llamado de Dios no todos los quieren. Amén. Dios llama, pero no todos quieren hacer el llamado de Dios. No es no es el de la salvación los que le estoy hablando. Yo puse aquí que el Rey de Reyes y el Señor de Señores nos hace un llamado para servir en su casa, en la iglesia. Pero dice la Biblia, ellos menospreciaron, despreciaron, no les importó. Mucha gente, hermanos, yo no te estoy hablando del mundano, te estoy hablando de la casa, dentro de casa. Mucha gente dentro de casa menosprecia el llamado de Dios. No les importa, no les interesa, no lo valoran, no lo quieren. Yo me pregunté a mí mismo y el Señor me preguntó, ¿quién eres tú, oh hombre, para menospreciar el llamado que el Eterno te hace? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a tu Padre Eterno, no, yo no quiero? No quiero. No, yo no quiero pasar pruebas, yo no quiero pasar hambre, yo no quiero pasar vicisitudes, yo no quiero pasar esto, yo no quiero pasar el otro. Estoy harto de no tener plata, yo no quiero esto. Porque hermanos, esto nos pasa a todos nosotros. Entonces Dios dice, no, yo te estoy llamando, tú me sirves, atiendes mi llamado y yo me encargo del resto. Yo me encargo del resto. No todos vamos a ser probados de la misma manera. Cada uno tiene su propia prueba, es probado conforme a lo que Dios ve que tú necesitas dentro de ti. Mi prueba no va a ser igual a la de Lorna, ni la de Lorna igual a la de Lucho, ni la de Lucho igual a la del hermano Enrique, ni el hermano Enrique igual al hermano Denis. No, cada uno tiene su prueba. Ni la prueba de nosotros con los pastores, cada uno tiene su prueba. Pero en nosotros está el ser fortalecidos en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso dice la palabra, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque Dios llama al servir en la obra. Dios llama. Dios necesita obreros en su viña. Seremos los pocos que escojan la mejor parte como María. María, dice la Biblia, que la hermana de Lázaro escogió la mejor parte y dice que no le será quitada. Amén. Así es con nosotros cuando el llamado está ahí. Y Dios dice, ven, escoge la mejor parte. El llamado es tu mejor parte. El llamado, ven, escoge. Entonces ella escogió la mejor parte, de la cual nadie se la va a quitar. Y así Dios hace que nosotros seamos los pescadores de hombres, porque a eso Dios nos llamó.
a salvar almas, ¿no? Pero nosotros también tenemos que tomar la cruz y seguir, para nosotros saber qué hacer para poder salvar esas almas. Amén. Nosotros tenemos que seguir. El seguir a Jesús, vamos a enfrentar mucha oposición. Oposición número 1, eres tú mismo. La oposición número 1 cuando Dios nos llama somos nosotros mismos. Eres tú mismo te opones a Dios. Tú dices, sí, Señor, yo lo quiero, pero después cuando ya te llaman, dices, ay, no, espérate, no, yo como que no estoy listo. Hermano, yo no creo que nadie esté listo para servirle a Dios. Yo creo que esto se aprende en el camino. He visto muchos pastores amigos, a nuestros pastores, mucha gente en el ministerio por años, que siempre han tenido posición. Siempre, eso no se va a quedar, porque ¿sabes por qué? Porque tú estás peleando contra principados y potestades, con cosas que tú no ves, con cosas satánicas que tú no puedes ver, y tú peleas contra eso. Cuando tú comienzas a aceptar un llamado, se te opone el mundo entero, pero el Señor Jesús ya venció todas estas cosas. Por eso dice, toma tu cruz y niégate a ti mismo. Si yo hago estas dos cosas, la victoria ya yo la tengo ganada, porque como estoy en obediencia, Dios no le queda otra que socorrerme y ayudarme y bendecirme. Amén, porque Dios te bendice. Amén. Dice, a lo cual el hombre tiene terror por hacer, por el proceso, como les decía, la enseñanza y el despojarte para servirle a Dios correctamente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso está en Mateo 4, 21 y 22. Ahora voy a entrar por último a la cruz en el ministerio. El ministerio es una honra inmerecida. Eso se me ha quedado en mi corazón. El ser un ministro es una honra que tú y yo no merecemos. Es algo muy santo, muy hermoso, muy sublime. Amén. El ser ministro es bien honroso, trae mucha honra. Es un despliegue de honra que Dios te da en tu vida. El aceptar de corazón un ministerio que Dios te da a través del llamado es una entrega por amor. Tú tienes que entregarte a eso por amor. No puedes hacerlo porque hay dos tipos de ministros, el que es por amor y es el que es asalariado. Amén. El asalariado, pues lógico, como dice en Juan 10, 12 y 13, pues lo único que se preocupa es de cualquier cosa menos de la oveja. Pero el ministro por amor se preocupa por las ovejas, y eso está en Juan 10, 11, 14 y 15. Tú vas a ver al Señor Jesús como el pastor de las ovejas, ahí mirando a sus ovejas, ayudándolas, y eso es lo que hace un ministro. Nosotros tenemos ese ejemplo de aquí. En Primera de Timoteo 4, 6 y 10, que se las voy a leer rapidito. Primera de Timoteo 4, 6 y el 10 dice así. Dice, si enseñas estas cosas a tus hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, que crece mediante la palabra de fe y por la buena doctrina que has aprendido. Amén. Nosotros tenemos que crecer a través de la palabra de Dios. Y el 10 dice, porque por esto trabajamos arduamente. En el ministerio se trabaja mucho. Yo he visto a mis pastores y yo he visto a otros pastores cómo trabajan. Yo a veces me quedo asombrada. Yo digo, Señor Jesús, ayúdanos, porque en verdad, hermanos, se trabaja. Y la Biblia aquí lo dice, porque por esto trabajamos arduamente y padecemos oprobios. Esto viene gratuito, padecer oprobios, porque nosotros confiamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Hermanos, y a veces la oposición que los ministros tienen es de aquí mismito. Lastimosamente y vergonzosamente somos nosotros mismos los que le hacemos oposiciones a nuestros pastores. Y eso Dios no quiere. Dios quiere que seamos fieles y leales a Él y a los pastores que Dios te dio. Amén. Nosotros tenemos, porque Dios nos va a llamar a cuenta también a nosotros y nos va a decir, oye, yo te puse un pastor a ti y una pastora, yo te puse una familia pastoral, ¿le hiciste caso? ¿Obedeciste? ¿Miraste?
Nuestro deber no es decir algo a los pastores. Dice la Biblia que el deber de nosotros es obedecer. Nosotros podemos conversar con nuestros pastores, pero tú no le puedes hacer la guerra a tu pastor. Te vas en contra de Dios, dice la palabra. Dice la palabra, no toquéis a mis ungidos. Amén. Nosotros tenemos que tener el corazón para servir a Dios y ponernos a la disposición de los pastores para hacer ese ministerio una realidad. Amén. Entonces también vemos que nos tenemos que esforzar. Mira, el ministerio, yo a veces me asombro, hermanos, porque hay veces que yo tengo muchos amigos pastores en otra nación, en otras naciones, como en el Ecuador, por ejemplo. En Colombia, la cobertura de la iglesia. Pastores que, hermanos, las cosas no son fáciles. El infierno se te opone cuando tú quieres salvar almas como pastor, como iglesia. No te creas que te van a venir las almas caminando por ahí. No. Sí, ciertamente Dios va a añadir los que serán salvos, pero hay que tirar la palabra. Hay que tirar la palabra. Es decir, dice que hay que tirar la red, hay que tirar la palabra para que aquellos que escuchen puedan venir. Pero la iglesia tiene mucha oposición. Amén, porque tú estás peleando contra algo, tú estás ganando almas para Cristo, agarrándolas del infierno y trayéndolas a la iglesia. Tú tienes oposición todos los días. Tu vida va a estar con oposición todos los días. Por eso nosotros oramos tanto y nos cubrimos y le pedimos a Dios que abra camino cada mañana a las 5 de la mañana, orando por nosotros como iglesia y por los demás. Porque hay oposición, hermanos, hay oposición y eso viene de gratis. El Señor Jesús la tuvo, nosotros también la vamos a tener. Amén. Pero nosotros está de pararnos firmes en Cristo, a través de la fe. Nosotros tenemos que batallar. El Señor Jesús, vemos en Josué 1:7 que le dijo a Josué Dios, solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Eso es algo que demanda Dios para la iglesia. Esforzarnos y sé valiente. ¿Para qué? Para conquistar lo que es para Dios. Ese es el objetivo. Conquista para Dios lo que es de Él. ¿Cómo? Esfuérzate y sé valiente. Esforcémonos y seamos valientes, porque nos queda un largo camino, hermanos. Nuestra iglesia recién está empezando. Nuestra iglesia es una bebé. Amén. Hay mucho camino que recorrer. Hay muchas almas para salvar. Solamente tenemos que esforzarnos y ser valientes. Amén. El Señor Jesús nos ha enseñado el ser, porque el Señor Jesús lo hizo. Él fue el mejor ejemplo a seguir. El Señor Jesús no le tuvo miedo a la cruz, no le tuvo miedo a nada. El Señor Jesús se paró y dijo, yo voy, yo lo hago, y lo hizo. Pero es aquí que ahí tiene vamos a ver, porque dice la palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tú piensas que no puede, la palabra dice en Filipenses 4:13, todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente en tus pruebas personales, dentro del ministerio también. Dentro de todo lo que tú emprendas, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y lo que el Señor Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. La conclusión, la cruz trae una bendición y una conquista. Somos salvados por amor, somos llamados, pero cada uno decide si lo acepta o no. Nosotros podemos rechazar un llamado. Nadie nunca está apto para servirle a Dios. Nosotros no estamos 100% aptos. Esto es en el transcurso que tú te pones, en el transcurso que tú te dejas guiar por Dios. Dios te va haciendo apto, Dios te va dando. Por ejemplo, cuando tú entras a un trabajo nuevo, ¿tú sabes hacer todo? No, tú entras a tu trabajo y tú comienzas a aprender. En el transcurso que tú estás en tu trabajo, tú aprendes. Así es en el servicio, así es en el llamado, así es en el ministerio. No podemos tener miedo. Amén. Porque Dios en verdad te va a dar, te va a dotar de lo que necesitas con el tiempo. En la realidad, el llamado del Eterno a tu vida, ¿verdad? El servirle a Dios se hace una realidad, porque es el Eterno que te llama. Dice, el ojo no es,
Ojo, no estoy hablando de la salvación, sino del llamado a ser colaboradores en su obra aquí en la tierra. Ninguno podemos con nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo. El ministerio, como les dije, es una honra inmerecida. Es una belleza espiritual donde Dios te dota, te capacita cada día en conquistas espirituales, donde el cielo se abre a favor de ti, a favor de la obra, donde Dios pelea por ti y contigo. No todos aquellos, no toques a mis ungidos, dice el Señor. La recompensa y la bendición y la conquista que tú tienes en la cruz está en Apocalipsis 5:12, y con esto vamos a cerrar con 2 versículos. Apocalipsis 5:12. Dice así. Dice así, que decían en alta voz: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la alabanza, la bendición. Y Apocalipsis 19:6. Apocalipsis 19:6 dice: enseguida escuché como la voz de una numerosa multitud, como el ruido de muchas aguas, semejantes al estruendo de poderosos truenos, que decían: aleluya, porque Yahweh nuestro Dios todopoderoso reina. Regocíjate con mucho júbilo y démosle a él la gloria, porque las fiestas de boda del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Tú y yo nos hemos preparado. Tenemos que seguirnos preparando para poder llegar aquí, porque esta es nuestra recompensa. Dice, y se le ha concedido que se atavíe de lino fino, blanco, resplandeciente y puro, porque las obras justas de los santos es el lino fino blanco. Luego me decían: escribe, dichosos los que son invitados a las cenas de las fiestas de la boda del Cordero. Después me dijo: estas mis palabras son verdaderas de Dios. Amén. Esa es la recompensa de nosotros, su presencia. El día que lleguemos allá y digamos: papito, amado Dios, lo hice con mucho esfuerzo, con mucha lágrima. Me hicieron lo mismo que te hicieron a ti, pero ¿sabes qué? Estuviste ahí, vencí, ahí está ese pueblo que me diste, Señor. Amén, no te fallé, no me di por vencida, hice lo que tenía que hacer. Amén, y eso es lo que el Señor me dio. Amén, así que le doy gracias a Dios, porque hermano, sí da miedo, pero dice la Biblia que el amor de Dios echa fuera el miedo de tu vida. Así que manos a la obra para los próximos. Amén. Todos los que tienen el llamado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.